Muy buen inicio de semana, chicos. Seguimos trabajando con electrostática y ahora vamos a enunciar o vamos a analizar una de las leyes más importantes en esta área de la electrostática. La verdad, mi francés no es muy bueno, así es que vamos a pronunciarlo tal como se escribe, es decir, vamos a hablar en esta ocasión de la ley de Coulomb. Si alguien busca en internet el nombre de este científico francés, bueno, seguramente se dará cuenta que la pronunciación no es la adecuada, pero bueno, vamos a considerarla así para facilitarnos un poco el análisis. Y bueno, pues comenzamos. Nosotros ya hemos visto diversas experiencias de cómo los objetos que tienen carga eléctrica se atraen o se repelen. Y precisamente hemos visto también cómo esa atracción o repulsión son acciones que se generan pues a cierta distancia. Esto quiere decir que no necesitan del contacto. Por ejemplo, ustedes recordarán el caso de los papelitos que eran atraídos por la regla. O sea, en realidad no tenían que estar en contacto directo, simplemente por medio de la inducción. Bueno, pues este hecho no se remonta a la época actual, sino que desde el siglo XVIII, cuando pues aún era como que grande el auge de la revolución científica que había generado Newton, y pues esta parte dominaba todo el escenario de la física. Entonces, estos estudios los llevó a pensar que al igual que la gravitación, la electricidad era una fuerza que se ejercía a distancia y bueno, cuya acción era dependiente pues de la distancia precisamente, para ser más precisos, del cuadrado de la distancia, porque se comportaba de manera semejante precisamente a la electricidad. De hecho, pues hubo muchas propuestas, o sea, no solamente este científico francés estudiaba, alguna de esas propuestas también fue presentadas por Bernoulli, así como otra serie de científicos. Em, pues bien, no fue hasta 1785 cuando precisamente Coulomb formuló, con ayuda de muchos experimentos que él hizo de atracción y repulsión de cargas, el modelo matemático que actualmente nos permite calcular la fuerza que se genera entre las cargas eléctricas. Como ustedes van a poder investigar, pues él hizo estos experimentos con la ayuda de una balanza de torsión. Él midió la fuerza de atracción o de repulsión entre las cargas eléctricas más o menos de la siguiente manera. Al acercar una esfera con cualquier tipo de carga a otra sostenida en la balanza, se produce un efecto tal que se tuerce el alambre que sostiene a todo el conjunto. De esta manera, la torsión en el alambre es proporcional a la fuerza generada entre las esferas. De esta forma, al medir qué tanto se tuerce el alambre, bueno, pues es posible cuantificar con precisión la fuerza entre las cargas. Y bueno, estas ilustraciones obviamente no son de mi propiedad, pero nos permiten más o menos darnos una idea de cómo era la balanza que este científico pues estaba usando para realizar sus experimentos. Ahora, algebraicamente, la ley de Coulomb se describe de esta manera. Nosotros en este caso sabemos por el principio de estática que habíamos mencionado hace un par de clases que si dos cargas tienen exactamente el mismo signo, bueno, pues se rechazan entre ellas o se repelen. Y no importa si son cargas positivas o son cargas negativas, en tanto sean iguales, la fuerza será de repulsión. Pero cuando las cargas sean con signos contrarios,
obviamente se van a atraer, como muestra la figura que aparece aquí. Entonces, la propuesta matemática que hace Coulomb es precisamente esta. Él indica que la fuerza con la que se van a atraer la carga 1 y la carga 2 es directamente proporcional a su producto e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea, toda esta expresión generalmente la leemos así de manera verbal, pero vamos a analizar un poco qué representa cada una de las letras. Por ejemplo, K es una constante de proporcionalidad que se obtiene a partir de esos experimentos que él estuvo realizando. En realidad es pues muy cercana a 8.987 por 10 a la 9. Pero para facilitarnos los cálculos, bueno, lo vamos a redondear a este número entero y es el que vamos a estar considerando como parte de nuestro desarrollo de ejercicios. Y bueno, por la nomenclatura que vamos a estar utilizando, sus unidades de esta constante de proporcionalidad son newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Ahora, esta constante se va a multiplicar por la magnitud de las cargas. Obviamente aquí Q1 y Q2 representan esas cargas eléctricas medidas en coulombs. Ajá, es una unidad derivada en el sistema internacional y se va a representar con una letra C mayúscula. Y finalmente, bueno, R es la distancia que existe entre las cargas. Y la vamos a considerar siempre medida en metros, a menos que se indique alguna otra cosa. Esta va a ser la unidad para la distancia. Obviamente para que puedan coincidir con las unidades de la constante que estamos utilizando. Y bueno, en realidad, pues un coulomb, si ustedes intentan indagar un poco en alguna otra fuente de consulta, pues es una carga realmente muy, muy, muy grande. Si, por ejemplo, nosotros colocáramos precisamente un coulomb en cada una de las cargas, es decir, 1 y 1 en la segunda expresión, y que esas cargas estuvieran separadas por 1 metro de distancia, si ustedes observarían esta parte, estos tres elementos, pues simplemente son 1, o sea, no se ven afectados. Y nos quedaría que la fuerza sería igual solo a la constante de proporcionalidad, que es de 9 por 10 a la 9. O sea, estaríamos diciendo que son pues 9,000 millones de newtons. Entonces, por eso decimos, o sea, en realidad indicar una carga eléctrica con magnitud de 1 newton es algo pues que rebasa las proporciones que consideramos. O sea, imaginen que una persona, no sé, de 80 kilogramos, por ejemplo, es atraída por la Tierra, pues con una fuerza de casi 800 newtons, suponiendo que la gravedad pues es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, imagínense ustedes la comparación de 9,000 millones de newtons con 800 newtons. O sea, son dimensiones muy, muy, muy grandes. Pero bueno, para tratar de comprender mejor el manejo de esta expresión, que como ya mencionamos, vamos a denominar a partir de ahora ley de Coulomb, bueno, pues vamos a tratar de desarrollar un ejemplo. Y pues es el siguiente. Dice una carga puntual de 6 por 10 a la menos 4. O sea, consideren ustedes que la notación científica, en este caso, pues en realidad nos está haciendo referencia a una carga muy pequeña, ¿sí? Y dice que bueno, está en contacto con otra de 2 por 10 a la menos 5, es decir, es aún más pequeña que la anterior. Y bueno, ellas están separadas a una distancia de 30 centímetros. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre cada una de ellas? Es decir, ustedes deberán aplicar, en este caso, la ley de Coulomb para obtener precisamente esa fuerza. Ahora, vale la pena mencionar que
Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos el valor de Q1, que está representado precisamente por esta expresión 6 por 10 a la menos 4. Recuerden utilizar adecuadamente la notación científica. Por otra parte, bueno, esto lo voy a colocar de otro color porque si se dan cuenta, pues casi no se distingue. Por otra parte, tenemos que Q2 es igual a 2 por 10 a la menos 5. Entonces, este sería el valor de nuestra segunda carga. Y la distancia, que es el otro dato que tenemos, es de 30 centímetros. Pero estábamos considerando que estas dimensiones se tenían que considerar en metros. Entonces, tendríamos lo siguiente. La distancia en realidad es de 30 centímetros, pero como vamos a utilizarla en metros, nos quedaría en 0.30. Recuerden que lo único que tenemos que hacer para pasar de centímetros a metros, pues es dividir entre 100. Entonces, una vez que ya identificamos todos estos datos, bueno, pues ahora los tendrán que aplicar para utilizar la fórmula que ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior, en la presentación anterior. Y en este caso, bueno, pues vamos a considerar la expresión, vamos a registrar los datos y vamos a utilizar adecuadamente nuestra calculadora para obtener el resultado. Entonces, al final, una vez que hayan desarrollado todo el procedimiento, bueno, pues tomen una foto y envíenla a mi correo. Y bueno, estos serían los resultados que pretendemos obtener para esta primera sesión.